Hola, amantes del misterio y lo sobrenatural. Bienvenidos a un nuevo video en el canal Sombras y Criptas, donde exploramos los rincones más oscuros de la imaginación y nos adentramos en los relatos más escalofriantes. Si te apasiona el terror y disfrutas de las historias que ponen a prueba tu valentía, este es tu lugar. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo escalofrío. Juntos exploraremos el lado más tenebroso de la narrativa. Comencemos. La historia que les voy a relatar es tanto fuerte como verdadera, por eso he decidido permanecer en el anonimato. Además, la misma se relaciona con mi familia y esta es muy conocida en los lugares donde se desarrolló. Así que no quisiera que fuera ubicada. Este es el relato del Pacto, el pueblo de los condenados. Somos originarios de México, pero desde que tengo uso de razón, viví con mi familia en Estados Unidos. Aunque, como es la costumbre de muchos paisanos, cuando los recursos y las condiciones lo permitían, regresábamos a México cada 2 o 3 años para pasar, entre otras festividades, como Navidad o Año Nuevo. Particularmente, a quienes íbamos a visitar eran a mis abuelos paternos, ya que los papás de mi mamá ya habían fallecido desde hace muchos años atrás, y vamos a visitarlos a un pequeño pueblo. Casi se podría decir a un pequeño ranchito ubicado en Oaxaca, del cual no diré el nombre porque quiero abstenerme de tener problemas, porque como lo mencioné, mis abuelos son bastante conocidos en ese lugar. Creo que por los detalles que voy a compartir en este relato, más de una persona lo podría ubicar. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es que cada que íbamos, nos recibían sus características calles sin pavimentar, otras empedradas, sus altas temperaturas, fincas antiguas y coloniales que le otorgaban al lugar un tono muy característico, casi como si la estampa completa se encontrara en color sepia. Cabe señalar que desde la primera vez que fui, aunque era pequeño, el tamaño de la descomunal casa de los abuelos me sorprendió. Era realmente grande, ostentosa y llena de lujo, si a todas luces, caros objetos. Los años pasaron y eventualmente llegué a la edad de 9 años, donde ya tenía más conciencia, y fue ahí que comencé a cuestionarme cómo era posible que mis abuelos tuvieran una casa tan grande y lujosa en un lugar que, no lo digo peyorativamente, pero era rezagado, se trataba simplemente de un recóndito ranchito. Así que con estas dudas en mente, durante una de nuestras visitas a México, una noche que toda la familia estábamos reunidos y cenando, le hice saber mi inquietud a mi padre. Y su respuesta fue que su padre, es decir, mi abuelo, era muy bueno en la compra y venta de ganado, y que por medio de esta actividad había logrado amasar su fortuna a lo largo de los años. En ese momento, volteé a ver a mi abuelo y la cuchara que estaba viajando hacia su boca interrumpió su trayecto a medio camino, como si lo que dijo mi padre no le hubiera parecido. Luego, su ceño se frunció, entonces la cuchara viajó de nuevo hacia su plato, dejando ahí el alimento, para posteriormente, con un tono un poco arrastrado debido al exceso de copas que había ingerido, dijo: «Mira muchacho, tengo que hablar muy seriamente contigo, te voy a decir la mera verdad. Yo hice un pacto con el mismísimo innombrable para tener todo este dinero. Tu padre está batallando en Estados Unidos porque quiere, porque se lo ofrecí, pero no quiso aprender cómo y ahora ya se tiene que estar partiendo el lomo. Pero si quieres, yo te puedo enseñar. Te puedo enseñar desde ahora para que cuando cumplas 15 o 16 años ya seas un maestro y puedas hacer lo que quieras alrededor del mundo». Aquellas declaraciones quiero confesarles que me tomaron por sorpresa, no comprendía cómo mi abuelo me estaba diciendo algo así, ni sus palabras tan aterradoras. Sin saber más qué decir o qué hacer, me negué. Y tal vez por mi rechazo a su ofrecimiento más las copas de más, pude ver cómo mi abuelo se enojó bastante al escucharme,
tanto así que se levantó abruptamente de su silla, dejándola caer atrás de él. Luego comenzó a maldecir a toda la familia, diciéndonos que gracias a él nosotros habíamos comido todos estos años, que éramos unos malagradecidos. Y luego toda su furia se fue en contra de mí, a mí me dijo que el maldito sería yo, que no sabía lo que me esperaba, que me pasaría lo peor de lo peor con tal de que me olvidara de mis creencias. Mi abuela trató de calmarlo, le dijo que se sentara, pero refunfuñando, mi abuelo simplemente se dio la media vuelta y se dirigió a su recámara a paso apresurado. Al llegar, azotó su puerta con fuerza, dejándonos a todos los demás en el comedor inmersos en un profundo silencio incómodo. Sin más que hacer y sin terminar la cena, nos dispusimos a dormir. Yo me quedaba en un cuarto junto con mis primos, y es aquí, estimada audiencia, donde viene una de las partes más extrañas del relato. Y es que en la madrugada, un sonido me despertó. Aquel era el aleteo de lo que parecía ser un ave extremadamente grande que se acercaba a nuestra ventana. Mis primos también se despertaron y ahí pudimos ver que un ser alado de aspecto demoníaco y espectral llegó hasta la ventana, impactándose una y otra vez de manera violenta contra ella, como si la quisiera abrir. No obstante, algo mucho peor vino cuando por fin este ser logró entrar, pero estaba acompañado de otros, también de aspecto parecido, mismos que empezaron a revolotear por el cuarto al mismo tiempo que dejaban salir risas malévolas y burlonas. En cierto punto, comenzaron a agredirme y a morderme. Fue ahí que no lo pude soportar y finalmente me desmayé. Al recobrar la conciencia, mi padre me sostenía entre sus brazos. Me preguntó qué había pasado, pero tan pronto iba a comenzar a explicarle, me desmayé otra vez. Luego supe que tras esto él me llevó de manera apresurada a un hospital, trayecto que le costó mucho trabajo hacer y le tomó mucho tiempo, puesto que les recuerdo estábamos en un recóndito pueblo. Cabe señalar que durante dicho traslado me desperté y me volví a desmayar varias veces, hasta que llegamos. Tras atenderme, desperté del todo 2 días después, ya que durante este lapso, cuando despertaba, tenían que darme sedantes, ya que tan pronto me sentía consciente, me invadían ataques de pánico y ansiedad que solo mediante el uso de estas sustancias podían llegar a controlarse. Finalmente, pude hablar con mi padre. Él me cuestionó lo sucedido y, pese a que probablemente no me iba a creer, le relaté todo lo que ocurrió, tal como lo viví. Y tras concluir mi relato, pude ver cómo su semblante se transformaba en uno de profunda preocupación. Curiosamente, él me dijo que ya había hablado con mis primos y ellos le dieron una versión completamente distinta. Ellos le dijeron que habíamos estado brincando en la cama, jugando, cuando de pronto, en un mal movimiento, yo me caí y me golpeé la cabeza, y que a partir de ahí, comencé a dar gritos. El asunto quedó así, me dieron de alta, y debido a este incidente, aunque mi papá no lo mencionó, fue que nuestra estancia se acortó y así regresamos antes de lo previsto a Estados Unidos, casi sin despedirnos de nuestra familia. Ya en mi casa, el asunto no mejoró. Estando ahí, padecía de fuertes pesadillas que no me dejaban dormir. En las noches, en ellas, veía esos demoníacos seres, siempre al acecho, siempre burlándose de mí. Yo recuerdo, a la par todo el tiempo, tener miedo. Honestamente, en mi mente era un caos, a veces por nimiedades reaccionaba de la manera más violenta, casi todo el tiempo estaba irascible, sino triste o deprimido. En el día, también llegaba a padecer ataques de ansiedad, y por las noches, el martirio de las pesadillas y de no poder dormir. Preocupados, mis padres comenzaron a mandarme a terapia, pensando que esta alternativa sería lo mejor para mí. Lo cierto es que, transcurrido un año, estas sesiones me estaban ayudando bastante,
pero no me había recuperado al 100%. Había aspectos que no me cuadraban, fenómenos que no lograba comprender. Recorrí los consultorios de 3 psicólogos, pero la verdad, yo sentía que ninguno de ellos me comprendía, ni sabía lo que estaba pasando dentro de mí. Así pasaron los años y llegué a la edad de 15, y fue ahí que mi padre habló conmigo, haciéndome saber que tenía la intención de que el año siguiente regresáramos a México para ver nuevamente a su familia. Quiero confesarles que, obviamente, yo no estaba de acuerdo con eso, pero no me quedó otra más que aceptar y apoyar a mi padre. De modo que, llegada la fecha, arribamos nuevamente a México y luego al pueblo, aquel ranchito de tonos rojizos y cálidos, donde parecía que el tiempo se había detenido. Tras instalarnos, lo primero que hice fue buscar a mis primos, puesto que yo quería respuestas. Fue ahí que me di cuenta de que uno de ellos tenía una casa muy grande, repleta en su fachada de una colección de autos clásicos y lujosos, el otro tenía una casa igual de ostentosa, donde también albergaba ciertos carros deportivos. Ambos estaban ya casados y con planes de ser padres en puerta. Cabe señalar, y lo digo con respeto, que me sorprendía al ver la belleza de quienes eran sus parejas, eran mujeres realmente hermosas. En la primera oportunidad nos reunimos y ellos fueron muy directos conmigo y se dejaron de rodeos. Me dijeron que le habían mentido a mi padre, ya que este tipo de pactos no deben ser difundidos ampliamente, y por eso es mejor dejarlos en la secrecía, porque también, según ellos, solo descendientes directos de la familia podían formar parte de aquel acuerdo. Básicamente, me informaron que sí o sí tenía que ser parte de aquel pacto, ya que se requerían 3 personas, porque de lo contrario, al morir mi abuelo, que ya estaba muy grande y enfermo, este se iba a romper, y ellos iban a perder riqueza y poder. Firma y tendrás lo mismo que nosotros, fue su sentencia. Después de conocer este trasfondo y ser consciente de lo que estaba sucediendo, yo no podía dormir, la cabeza me daba vueltas, firmar o no firmar. Y es que las palabras de mis primos y luego la de mi abuelo, tratando de persuadirme para formar parte de aquel oscuro acuerdo, no me dejaban en paz, resonaban una y otra vez en mi mente. Si firmas, al morir, seremos libres, no nos pasará nada. Pero si no lo haces, perderemos todas nuestras riquezas, nuestro poder, las mujeres. Además, arderemos por siempre en lo más profundo del infierno, fue algo de lo que me hicieron saber para tratar de convencerme. Hazlo por nosotros, hazlo por tu familia, me dijeron. Días después, con la cabeza todavía a punto de estallarme por las dudas, me dirigí al lugar donde pensaba sí o sí encontraría la paz y tranquilidad que tanto estaba buscando. Esta era la iglesia del pueblo. Entré a través de sus grandes puertas y el aroma a incienso inmediatamente me invadió, haciéndome sentir que este era un buen presagio. Fui recibido por el padre, y entonces, buscando un poco de luz dentro de todo este asunto, le revelé a detalle lo que estaba pasando, que conté todo de principio a fin. Tras escucharme, se quedó callado por unos segundos, luego se retiró sus lentes, y fue ahí que palideció ante su respuesta. Ya que él me dijo, firma, hijo. Francamente, sentí como la sangre se me iba al piso, y creo que lo notó, porque a partir de ahí profundizó en su respuesta. Básicamente, lo que me dijo fue que tenía que firmar porque de lo contrario no iba a haber quien sostuviera ese pueblo, que en aquel poblado ese tipo de pactos eran recurrentes, tanto así que la comunidad entera ya estaba comprometida. Según él, aquel era el pueblo de los condenados. Con una mezcla de sentimientos entre tristeza, coraje y desesperanza, salí de la iglesia. En este punto quiero decirles que las cosas al interior de la casa de mi abuelo se pusieron muy tensas,
particularmente me daba cuenta cómo mis primos observaban a mi madre de una manera turbia, como si estuvieran acechándola, como si en cualquier momento la fueran a atacar. De mi padre se burlaban a sus espaldas, decían que era muy poco hombre por haber rechazado el pacto que una vez le ofrecieron, que ahora todo me iba a tocar solamente a mí. Específicamente, siempre hacían mención de lo tonto que había sido por buscar el sueño americano y tratar de ganarse el dinero honradamente. Por todo esto, con tristeza y horror, reconocí que de no firmar estaría poniendo en peligro a mi familia y que ellos la atacarían en la primera oportunidad. Así que, con dolor en mi corazón, tomé la decisión de acceder a formar parte del pacto. Para tal efecto, tendría que oficializar mi intención plasmando mi firma en un libro maldito. Tras hacerle saber que aceptaba, mi abuelo y mis primos procedieron a preparar todo lo necesario para el ritual, una pequeña ceremonia en la que al final yo firmaba. Cabe señalar que de esto solo sabíamos ellos, mi padre y yo, nadie más de la familia. No voy a revelar detalles, pero lo que pasó esa noche fue una especie de misa oscura, en donde, a su término, me explicaron que primero tendría que firmar mi abuelo, luego mis primos, y al final yo. Así, uno a uno, se fueron parando a firmar hasta que llegó mi turno. Me levanté, me posicioné frente a aquel macabro libro de color rojo, medité por un momento más mi decisión, pero al verme, fui nuevamente coaccionado por mi familia, ya que me dijeron que no tenía que titubear. Finalmente, en un movimiento rápido e impulsivo, tomé la pluma, firmé, y posteriormente se cerró con fuerza el libro. La ceremonia se dio por concluida. Y entonces, se organizó un gran banquete a manera de celebración, en donde, quienes más lo disfrutaban, sin duda, era mi abuelo y mis primos, estaban contentísimos. El periodo vacacional concluyó, y regresamos a Estados Unidos. Los meses pasaron, y cierto día recibimos una llamada. Lo recuerdo perfectamente, el 14 de marzo de 2006, la llamada provenía de uno de los empleados del rancho de mi abuelo. Él nos hizo saber que mi abuelo y mis primos habían sufrido un horrible accidente en su camioneta, mientras viajaban por carretera, esta se había incendiado, y ahí ellos habían perdido la vida. Pasaron los meses, y a partir de este trágico hecho, de los bienes que tenían no quedó nada. Los familiares que quedaron no se explicaban por qué se estaban hundiendo en la miseria, pero yo sí lo sabía, estaba plenamente consciente de la razón. Y es que aquella noche, en que fue mi turno de firmar aquel libro maldito, efectivamente lo firmé y escribía algo en él, pero nadie se tomó el tiempo de revisarlo. Lo que yo escribí no fue mi firma, fue otra cosa. Lo que yo plasmé en aquel libro fue una frase, y esta era: la sangre de Cristo tiene poder. Estimados amigos, gracias por acompañarnos, es momento de descansar.